adventista? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué es importante? ¿Qué implicaciones tiene la educación adventista? Y quizás una pregunta más: ¿es bíblica la filosofía que maneja la educación adventista? Y probablemente otras preguntas más nos hacemos. Yo no estudié en escuelas de iglesia porque, ya les mencioné, en la escuela sabática no éramos adventistas, ni siquiera sabíamos que existía una escuela de iglesia adventista. Yo estudié en la Universidad Adventista porque es donde dan la carrera de licenciatura de teología. Ningún pastor adventista puede estudiar teología en otra universidad que no sea adventista. De hecho, nuestras universidades incluso tienen ahora vamos a poner así, delimitado el territorio mexicano. Es como cuando llega la recolección. Me acuerdo que cuando llegaba la recolección, el colegio Gilberto Norte abarcaba de la avenida central hacia el lado norte y el sur de la avenida central hacia el sur. No te podías cruzar porque ya estaba invadiendo. Así ocurre con las escuelas de teología. La escuela de Lindavista abarca todo el sureste mexicano: Oaxaca, Tabasco, parte de Veracruz y toda la península. La escuela de Montemorelos agarra prácticamente el centro de México, a sus alrededores, y la de Navojoa, gracias a Dios ahí tenemos escuelas de teología ya, abarca todo lo que es el norte. Así que el estudiante que va a estudiar a Navojoa ya sabe que se va a quedar a trabajar allá, ya no va a regresar allá. Ya desde el momento en que escoge la universidad, allá se queda. Los que vienen a Lindavista, lógico, se tienen que quedar en este territorio. Y pues, por eso existe la escuela adventista, porque la escuela adventista prácticamente es el seguimiento de la educación de nuestros hijos. Es el seguimiento. ¿Qué quiero decir con eso? El hogar es la primera escuela. Yo les mencioné que no éramos adventistas en casa, pero mi papá no nos enseñó a robar, no nos enseñó a mentir. Nos dijo que tenemos que ser honestos, tenemos que decir siempre la verdad. Esa es la primera escuela. Y miren que no éramos adventistas. Por eso, a pesar de que no somos adventistas o que una familia no es adventista, puede dar valores y principios en sus hogares. Pero lamentablemente, en nuestros días, eso ya no pasa. Si aún dentro de la iglesia adventista nosotros a veces vemos niños rebeldes, porque me tocó ser capellán por 7 años, y durante esos 7 años que fui capellán, yo pude ver incluso que niños adventistas se portaban peor que los que no eran adventistas. ¿Por qué? Porque la educación que le dan en la primera escuela no es suficiente. ¿A qué se debe eso? Muchas veces han perdido prácticamente cuál es la función de papá y mamá en el hogar. Y cuando esa función se pierde, los hijos no saben a dónde ir. Y por lo regular, si la mamá es tolerante, todo lo hacen con la mamá. Con el papá no, porque el papá regaña, porque el papá acá, porque el papá castiga, porque el papá no da permiso, y todo lo resuelve con la mamá. Y si la mamá es bastante liberal, entonces los hijos se van a inclinar con la mamá. Un caso: hay una hermana que es niñera en el Cojibe Sur, ahí donde trabaja mi hija. De hecho, la niñera de mi hija es educadora, da clase en preescolar. Ella tiene una nietecita, pero resulta que la mamá de esta niña es una chica, de hecho ya se separó de su esposo, y es una chica bastante liberal, se droga esto, aquí y allá, y le permite que la hija haga todo lo que se le da la gana. Cuando se divorciaron, la mamá, la abuelita, mejor dicho, la hermana que trabaja en la escuela, pidió la patria potestad y se la dieron al principio porque vieron cómo estaban los papás, pero resulta que después de un tiempo
la mamá reclamó a su hijo, como ya se volvió a casar, dijo, no, ahora yo la puedo sostener. Y cuando le preguntaron, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu abuelita o con tu mamá? Como la mamá le daba todo, la niña dijo, yo me voy con mi mamá. ¿Te das cuenta? Echamos a perder el futuro de una persona. Esa niña puede todavía llegar a ser una gran persona, pero como la mamá le da toda la libertad. No fue con mi mamá, porque mi mamá me deja ver televisión hasta las 2 de la mañana, mi mamá me da chocolate, me da dulce, esto acá y toda la cosa, me lleva para acá, me lleva para allá. Bueno, entonces, por eso, cuando pierden la función los padres en su casa respecto a la educación, los hijos no saben qué vereda tomar. Es la primera escuela, la casa. La segunda escuela, la iglesia. Aún cuando empezamos a llegar los primeros días a la iglesia nosotros, mi papá nos sentábamos en las primeras bancas y antes de que saliéramos de la casa mi papá decía, si quieren ir al baño, de una vez, porque al llegar a la iglesia no es que me van a estar saliendo, es la casa de Dios. Y nosotros llegábamos y nos clavábamos a la banca, escuela sabática, hasta que terminara el culto domingo. Y nosotros veíamos que algunos niños pasaban corriendo y los ojos lo quedaban bien. Éramos niños también. Y mi papá y mi mamá, aquí te quedas. Esa fue la educación que me dieron, respeto a la iglesia, a la casa de Dios. Es la iglesia la segunda escuela. Y si la iglesia carece de esa filosofía, entonces la iglesia no va a cumplir con su función como escuela. Por eso, qué bueno que aquí tienen clubes todavía. Se acabó. Alta cerrada. Lleguemos al tercer club. Necesitamos días investidos, ya casi. Ya casi. Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda. En lo que yo pueda, además consúltenme a tiempo y podemos apoyarnos. Y por eso les digo, consúltenme a tiempo porque me invitan mucho a predicar. Mi hijo fue pastor también. Él decidió no seguir en el ministerio. No queremos decir que no fue la razón. Lo único que puedo decir que no fue culpa de él. Y pues lo conocieron, la pachura de los alrededores. Y ahora que es miembro de una iglesia, los hermanos lo querían nombrar como anciano de la iglesia, pero mi hijo le dijo, hermanos, yo tengo un problema, que a mí me invitan mucho a predicar. Y pues a mí me gusta ir a apoyar a las federaciones de jóvenes que han invitado como orador, a dar campañas en las escuelas, en las iglesias. Entonces, a veces la agenda, igual estoy yo, me invitan aquí, me invitan allá, pero si con tiempo me avisan, podemos hacer arreglos. Y yo esperamos que sí se logre tener clubes aquí en la iglesia, porque esa es parte de la segunda escuela. Qué bueno que ya tienen departamentos, porque ahí esa es la función de la segunda escuela. Empezarle a decir a los niños de dónde venimos, porque de hecho el sermón de eso trata, ¿verdad? Tal vez te hayas hecho estas preguntas que hace un momento mencionamos, pero las respuestas que hayas encontrado marcarán una diferencia enorme en nuestra actitud. Si nosotros criticamos a la escuela de iglesia porque decimos es carísimo, muchas veces lo podemos decir, pero cuando yo fui capellán y vi el sueldo de algunos maestros, decía, Dios mío, ¿y cómo vive este hombre? ¿O cómo vive esta maestra? Entonces, a veces las colegiaturas están caras porque, vuelvo a repetir, de ahí se les paga a los maestros. Pero si la iglesia dice, vamos a mandar a todos nuestros hijos allá, entonces las colegiaturas bajan porque entre más alumnos hay, las colegiaturas menos, ya alcanzan para pagar a todos los maestros. Entonces puede ser que tengamos ideas de esa índole. Sin embargo, vamos a darle un repaso a lo que dice Génesis 1:27 que hace un momento se leyó. Y lo vuelvo a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, hay un sinnúmero de personas en la actualidad en nuestro mundo que todavía siguen creyendo que venimos del mono. ¿Cómo es posible eso? Viendo uno de los videos chuscos que a veces nos damos ahí la libertad de ver, vi unas entrevistas de unas Miss Universo, de un concurso de belleza, y le preguntaron a una chica si el mundo se terminara y te dieran a escoger una pareja para que se volviera a poblar el mundo, ¿a quién escogerías? Y todo el mundo diría, no, pues de mujer va a decir yo, y escoger el hombre más guapo del mundo, ¿no? ¿Qué digo yo? Pues yo escogería decir una pareja del chimpancé, dice, pero como dije que venimos del mono, por favor, que todavía sigan pensando, y en la actualidad que tengan esa idea. Yo escogería una pareja del chimpancé, porque como dicen que venimos del mono, no sé para qué. La idea que Carlos Darwin sembró en la mente de muchas personas, tristemente está haciendo que el mundo vaya a la deriva. Hay mucha gente que no cree que Dios creó al hombre. Vi un video hace unos días de un jovencito, yo ahorita no joven, ese video ya tiene como 15 años. Ahora sí que es una persona con vasto conocimiento y le empezaron a hablar de la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? No, pues sí, yo he leído la Biblia y todas las cosas. Y empezaron a preguntar, y él dijo, bueno, es que la Biblia es la historia del pueblo hebreo, como cualquier otro libro. A lo mejor un pueblo, los mayas, si hubiesen dejado la historia de los mayas, no era una Biblia de los mayas. Y cuando le dijeron a ellos, cuando le preguntaron a ellos, ¿tú crees que Adán y Eva fueron los primeros hombres? No creo eso, no creo. Yo creo que ya existían otras personas. ¿Te das cuenta de dónde está la vida? Qué pena que haya gente que considera la Biblia simplemente como una historia de un pueblo, cuando no es la historia de un pueblo, es la palabra de Dios a un pueblo, que es muy diferente. Entonces encontramos la naturaleza del hombre y el propósito que Dios tiene para ellos. De acuerdo con la Biblia, la humanidad tuvo su origen precisamente en Dios. En primer lugar, el texto habla del origen del hombre. Dios lo creó, no cabe ninguna duda. Dios lo creó. Y a pesar de que hay ateos, a pesar de que hay muchos que apoyan la evolución, nunca han encontrado lo que se llama el eslabón perdido. Y nunca lo encontrarán. Nunca. ¿Cómo es posible que yo pueda creer en la evolución si me falta un eslabón? Es como cuando estoy armando un rompecabezas y me hace falta una pieza. Pues para la historia de la evolución hace falta una pieza. Y esa pieza jamás la van a encontrar porque esa pieza no existió. Entonces te das cuenta, ¿y qué es lo que enseñan los libros en las escuelas públicas? Que venimos del hombre, del mono. La teoría de la evolución, eso es lo que enseñan. Y parece ser que ¿cómo se llama? Los libros que van a salir para este ciclo escolar, alguien por ahí me dijo que ya hubieron algunos estados que no lo recibieron y que parece ser que van a echar cuenta de eso, porque esos libros simplemente van a servir para que el mundo, o mejor dicho nuestro país, se vuelva un caos, a tal punto que la pornografía ya no va a ser prohibida, la van a enseñar en las escuelas. Qué bueno que veo algunos estados que aquí no hay, y parece ser que van a dar marcha atrás. Ojalá que así sea, porque esos libros que pretenden destruir al pueblo de México. Qué pena, ¿verdad? Que tengan esas ideas tan normales en cuanto a lo que es la verdad. Pobrecito. Entonces, en primer lugar, Dios nos creó.
no venimos de la evolución, no venimos del mono, no venimos de la casualidad, simplemente de la mano de Dios. En segundo lugar, nos explica la naturaleza original del hombre. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, por eso el trabajo del plan de salvación es restaurar esa imagen. Y saben una cosa, en nuestras escuelas ese trabajo también se lleva a cabo. Le platicaba a mis hijos, en el 2015 yo llegué al Cojibe Norte como capellán y la verdad yo no quería venir al centro. Yo estaba en un colegio pequeño allá en Cacabatán, Zapatula. Yo estaba feliz con el colegio, teníamos proyectos en mente. De hecho, dentro de las locuras que yo hago en los colegios, ese colegio, pues el agua potable llegaba cada 3 días. Quiere decir que había días que no había agua, y te imaginas tener 300 alumnos sin agua en los baños. Así que compré una camioneta para acarrear agua con tambos. Había una toma cerca del colegio, pedimos permiso y el dueño muy amable me dijo: pastor, las veces que usted quiera venir, tiene toda la libertad, vamos a ayudar al colegio. Pero un día le dijo: profe, le dije: oye, tú no sabes de alguien que sepa hacer cosas. Y había un maestro ahí que daba clases que sabía. No, pues que veníamos. Oye, ¿y si hacemos un pozo? Hicimos un pozo. Y dejamos al colegio con agua propia. Conseguimos el tinaco, conseguimos la bomba, listo, todo. Teníamos proyecto de una panadería, dejamos la casilla para la panadería. Y de pronto me dicen: te vas, 1 año. Cuando yo llego acá, a un colegio secundario y prepa, preparé mis diapositivas para Reavivados, que entonces se llamaba Señor Transfórmame, que debe ser el nombre correcto. Reavivados ya pasó hace 10 años. Preparo mis diapositivas hasta con títulos: primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, primero de prepa, y todo iba a que cada quien leyera una diapositiva. Cuando de pronto unos niños piden permiso para ir al baño, y como el contacto estaba pegado a la pared del baño, ¡pum!, desconectan, y al desconectar eso se va a sonido y se va a caer. Me daban ganas de hinchar a su familia. Y en ese momento tú tienes que improvisar. Y decir: gracias a Dios. Yo dije: paciencia, güey, paciencia, estás llegando. Hay que trabajar. Ese año, hermanos, bautizamos 22 años. Nunca se había bautizado en ese así. Nunca. Pero ese era el trabajo, por eso vuelvo a repetir: restaurar la imagen. Había un muchachito y nosotros pusimos la hora del poder a las 12 del día. Así que a las 12 del día todos los salones poníamos la música en la cancha. Recuerdo que el primer año pusimos Hablar con Dios, ese canto precioso. Y cuando escuchaban el canto los maestros, ¡pum!, niños, vamos a orar. Y hacían su bando de oración 5 minutitos y ya terminaban. Y cuando había ese bando de oración, había algunos alumnos que no les gustaba orar y a tres les pedían permiso un poquito antes de la música para estar fuera del salón. Y me encontré a uno, una ocasión, porque cuando venía la hora del poder, entonces yo salía a los pasillos a ver a quién me encontraba. Y me encontré a un muchachito y le dije: ¿por qué estás afuera? No sé qué pedí permiso. Le digo: a la hora del poder, y dijo: vente, vamos a orar. Y entonces le dije: ¿tienes algún motivo de oración para que yo ore por ti? Y me dijo: yo no creo en Dios. Bueno, de todos modos voy a orar contigo. Le dije, puse el brazo, lo abracé, oré. Al día siguiente, hermano, igual, porque ya era costumbre de ese niño. Al día siguiente volvió a salir y me lo vuelvo a encontrar. Le dije: hijo, no creo que sea casualidad que 2 veces. Para no ser larga la historia, cuando dimos la semana de oración y terminamos la semana de oración con rito de humildad y santa cena, ese chico se lavó los pies y participó de la cena de Señor. Restaurar
la imagen de Dios. Esa es la función de nuestra escuela. Si aquí nuestros hijos tienen que ir a la escuela de gobierno, hermano, entonces la función que tiene la escuela de iglesia, trata de arreglarla en tu casa. Cuando tu niño llega de la escuela, pregúntale, ¿qué te enseñaron, hijo? Dime qué te enseñaron, porque si le enseñaron cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, es el momento en que tú le digas, bueno, hijo, es que la palabra de Dios dice esto. Y yo quiero decirte que la realidad es esta, ya que no pueden estar en la escuela de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que hacer esa función nosotros. Dijimos, en primer lugar, Dios nos creó. En segundo lugar, a imagen y semejanza. En tercer lugar, el pasaje menciona el propósito que Dios tiene para con el hombre. Y qué hermoso propósito tiene Dios para el hombre. El hombre no surgió de la casualidad. Más bien es producto de un Dios amoroso, un Dios que planeó, así como hacemos planes nosotros. ¿Qué vamos a comer hoy? Pues se me antoja una fruta, una sopa de verduras. Bueno, hay que comprar chayote, hay que comprar calabaza, hay que comprar zanahoria, hay que comprar papa, ejote, ¿estás planeando? Cebolla, tomate, bueno, yo no sé qué tantas cosas le echan a una sopa de verdura. O definitivamente te vas al mercado y te compras ya el paquetito, ¿verdad? Listo ahí. Pero lo planeaste qué vas a comer. Y ya cuando llega la hora de la comida, ya sabes qué vas a comer. Pero no sé qué, ya llegó a las 2 de la tarde, oye, ya tengo hambre. ¿Y qué vamos a comer? Pues no sé, vamos a ver qué hay. Diga que eso pasa. No, hasta la comida planeamos. Es más, yo sé que van a comer. Ustedes saben que van a comer en su casa ahora de que regresemos. ¿Por qué? Porque desde ayer lo planearon. Ayer prepararon la comidita, tal vez comieron una porción ayer y dejaron un poquito para hoy. Ya lo planeó. Dios planeó. Voy a construir un mundo. Ese mundo le vamos a poner tierra, ese va a ser su nombre, y lo vamos a llenar de vegetación, le vamos a poner mares, le vamos a poner ríos, le vamos a poner arroyos, le vamos a poner animales, insectos, de todo cosa, y árboles que den fruto, y ¿qué más? Oh, lógico, vamos a crear un hombre y a una mujer a nuestra imagen, a nuestra semejanza, con un propósito. Que gobierne la creación. ¡Qué hermoso propósito! ¿Te das cuenta que desde el principio Dios creó a la pareja como administradores, como mayordomos? Y es lo que somos hasta ahora, mayordomos. Claro que ya la tierra se pobló como Dios quiso, porque eso le dijo a Adán y Eva: fructifíquense, multiplíquense, y sojuzguen la tierra y todas las cosas. Hoy igual, pero ¿qué sucede? Que lo poco que tenemos, nosotros somos responsables de esa administración. Somos responsables de nuestro cuerpo, somos responsables de nuestra salud. Me desperté como a las 4 de la mañana, porque a veces llegan un poco tarde las matutinas, y como a las 4 me desperté y estuve revisando, ya habían llegado algunos, y vi un grupo de compañeros pastores que estudiamos grabamos en el 90-91, y vi una imagen. A ver si la tengo por aquí. Esta imagen dice lo siguiente. Ajá. La imagen dice: la noche es joven, pero tú ya no. Ya duérmete. Buenas noches. ¿Y a qué hora mandó el mensaje?
a las 11. A esa hora ya tenía yo 3 horas de estar durmiendo. Bueno, no 3, 2, me dormía todo. Entonces, la persona que mandó el mensaje, pues se la mandó a él, porque yo estaba durmiendo. Si tú te quedas hasta altas horas de la noche, ¿a quién afecta? Al día siguiente te despiertas sin ganas. Y el primero que paga los platos es que se te atraviesa. Si el gato pasó por allí, ¡ey, sácate! Tu niño se levanta llorando, ¡ey, por qué llora! Es culpa del niño, es culpa mía. Porque no estoy administrando, no estoy siendo mayordomo correcto del tiempo. Y por eso me levanto con unos nervios y ahora sí, que no me toquen porque estallo. ¿Por qué razón? Por mi culpa. Dios dijo que la noche es para descansar. Los niños deben dormir más de 10 horas. Así que se deben dormir a las 8, 9, 10, 11, 12, 5 de la mañana. Ya pueden despertarse. Mi cuñada dormía a sus hijas a las 6, 7 de la tarde. Pero su hija mayor está más alta. Porque cuando los niños duermen y descansan bien, crecen más. Esa lección la aprendí yo, así que a mis hijos a veces me manejaba yo unas gatitas. Ya duermen de hijito. Mi hijo tiene de estatura 1,83. Ahora está seguro de la. Mi hija también, ya no sé cuántos centímetros tiene, pero está más alta. O sea que los dos, cuidado, chaparros. Entonces, que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes y grandes, que descansen bien. Hay que tener las riendas. ¿Sabe qué, hijo? Duerme. Yo no quiero pagar médico cuando te enfermes. Porque si se desvelan, las defensas caen. Y si comen dulces, si comen galletas, comen refresco, comen sabritas, eso se acaba y al ratito ya están con fiebre, ya tienen problemas de salud, hay que ir al médico y hay que gastar dinero en el médico cuando se puede evitar eso. Todo eso es educación, si se dan cuenta. Todo eso es educación. Y por esa causa fue que Dios nos permitió precisamente el existir. Miren lo que dice la hermana White. Todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¡Qué preciosa tema! ¿Y cuál es esa facultad? La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Por eso el Señor dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Nos parecemos a Dios. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa la semejanza? Lo que está diciendo la hermana White, que tenemos la facultad de pensar, de actuar, de hacer. Así como Dios. Dios decide, yo también decido. A veces yo decido salvarme, pero a veces yo decido perderme. A veces yo decido estar sano, pero a veces yo decido estar enfermo. Esa facultad que Dios nos dio, nos las dio para que nosotros siempre cogiéramos lo mejor. Y eso se lo dijo el pueblo de Israel. Pongo delante de ustedes los dos caminos, el camino de la vida para que vivas o el camino de la muerte para que mueras. Y todavía el Señor dice, pero yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Hasta después. ¿Por qué no nos obliga? ¿Por qué dice, yo te aconsejo? Porque si nos obligaran, ya no tendríamos libertad. Y el Señor nos quiso hacer robot. El Señor nos dio libertad. Esa es la otra facultad que Dios nos dio. Decisión propia. Pero el consejo está. Porque ustedes saben que un consejo, si lo tomas, tú puedes tomarlo o dejarlo. De hecho, el famoso refrán dice, ¿verdad? Que no oye consejo no llega bien, y a veces eso pasa. Y entonces por eso el Señor dijo, yo te aconsejo que escojas el camino de la vida para que vivas.
Para eso te crié, dice el Señor, para eso te formé, para eso te puse en una tierra, y aunque la estamos destruyendo, porque así es. Ahí en el lugarcito que compramos para la casita, hay una puchota, no sé, quién sabe qué es, un arbolón, pero está a los 6 metros del terreno. Y fui a pedir permiso para tirarlo, porque dije, para que yo construya cerca de la calle. Pero la verdad es que cuando yo vi el árbol, ya no tenía ganas de tirarlo. Pero dije, bueno, Dios, si me dan permiso de tirarlo, es que tú quieres que yo lo tire. Porque yo voy a hacer las cosas así. Y fui, pedí permiso, y lo fue a ver la bióloga, y cuando lo vio, la bióloga me dijo, oiga, yo no le puedo dar permiso a que tire ese árbol. Ese árbol ese tiene como 60 años de edad. Y usted sabe que los árboles traen vino. Y entonces le tuve que consultar. Mira, le dije, yo fui a pedir permiso para ver si me daban permiso, pero realmente ya no lo quería tirar. Ahí está, dice, ¿y por qué pedí permiso? Porque quería salir de duda, le dije, porque si me daban permiso yo lo tiro. Pero no quería. Ahí está el árbol, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Si se dan cuenta, Berriozábal ya no tiene el clima que tenía hace años. ¿Por qué? Porque están acabando la vegetación. Están abriendo colonias, derribando. Va a llegar el momento en que Berriozábal va a tener el mismo clima del día. Porque no hay vegetación. ¿Quién lo hace? Nosotros. Dios dijo, yo quiero que lo administres. Es más, el plan de Dios no era que se aglomeraran en ciudades. Ese fue el plan de Caín, su descendencia, que empezó, que no, porque el plan de Dios era que se fueran de ranchito en ranchito, allá. Hoy la gente tiene ranchos, pero no viven. Todos viven en la ciudad. Porque quieren tener luz eléctrica, quieren tener internet, pegar cable, no sé qué tanta cosa, quieren vivir cómodos, pero estamos destruyendo la vegetación. Porque para que entre más gente hay que crear más casas y hay que derribar más árboles. Entonces, Dios nos dio un mundo perfecto, pero nosotros lo estamos destruyendo. Por esa causa la tierra hoy ya gime, dice el apóstol Pablo, como una mujer en parto. ¿Por qué razón? Porque ya no aguanta más al hombre. Y la hermana Juárez dice que Dios nos hizo su semejanza, y esa semejanza es la facultad de la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, son los que dirigen empresas, son los que influyen sobre el carácter. Qué bueno, que influyen sobre el carácter. Muchos alumnos deciden ser maestros porque su maestro es digno de imitar. Y dicen, yo quiero ser maestro. Conocí un capellán, tuve que darme cuenta, y yo hacía bien cuando era joven. Me dice, yo lo escuché dar el repaso de la lección en la iglesia central de Chicago. Y me llamó la atención la forma en que usted dio la escuela sabática, que tomé la decisión de estudiar. Nada más por el repaso de una lección. Hermanos, cuando tú reflejas la imagen de Dios, vas a influir para bien en otros. Porque eso es lo que Dios quiere. La hermana Juárez dice, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En otras palabras, la hermana Juárez dice, la verdadera educación capacita al alumno
para que piense, para que no solamente lea los libros y reproduzca lo que dice el libro. La verdadera educación pone al niño a pensar qué hacer. Cuando llegamos a estudiar teología, nosotros, el pastor Ron Way, nos dejaba un cuestionario para contestar cada día. Y había preguntas que, para empezar, ni entendíamos la pregunta. ¿Qué querrá decir? Pues hay que volver a leer. Y una vez, dos veces. A veces ni la pregunta entendíamos y a veces nos molestábamos. ¿Pero por qué hace esas preguntas que ni se le entiende? Porque el pastor lo que quería es que nosotros pensáramos. Que no solamente reflejáramos el pensamiento de Dios. El propósito de Dios al crear, pues ya lo mencionamos ahí repasando, porque eso es así. El propósito de Dios al crear, bueno, sí. Según el Génesis, en la medida que los seres humanos, el propósito de Dios era señorear, fructificar, multiplicar, sustentar la tierra. En otras palabras, sus habilidades y capacidades irían en aumento. Habilidades y capacidades. Y hermanos, a veces nosotros nos sorprendemos en la escuela, porque hay alumnos que les piden un trabajo y lo hacen más allá de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, que sus capacidades vayan en aumento. Lo que acaba de decir la hermana Juárez, que no solamente reflejen, sino que piensen. Número 2, adquirirían nuevos conocimientos. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando nosotros queremos estar a tono con el Dios de la creación. Si yo me enfoco a la evolución, en lugar de crear una forma de aumentar mi conocimiento, me voy en retroceso. Y en tercer lugar, ¿cuál era el objetivo? Que aprenderían del Dios creador a través de sus obras. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Qué precioso mensaje. Esa es la educación cristiana. Que nosotros pensemos, que no solamente reflejemos, sino que podamos pensar por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Por eso cuando estamos en la iglesia también tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué soy el director de escuela sabática? ¿Por qué soy el director de jóvenes? ¿Por qué soy el diácono? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué me puso la iglesia como diaconisa, como diácono? Eso es lo que la hermana Juárez nos dice. Debemos ser pensadores. No simplemente preguntarle al diácono que salió y decir, hermano, ¿qué hiciste tú? Pues hermano, yo llegaba y hacía la iglesia todos los días. Bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero ¿qué te parece si aparte de abrir la iglesia le damos la trapeada a las vacas y hacer otras cosas más? Hay que pensar. Y eso es la educación cristiana. Que nosotros pensemos por qué estamos donde estamos. Quiera el Señor, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a entender por qué Dios nos puso donde nos tiene. Y que podamos resolver las cosas que Dios espera que nosotros resolvamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.